de material genético. Entonces voy a partir haciendo un breve repaso. Ya, recuerden chiquillos que la organización, ¿no es cierto?, del material genético, básicamente. Recuerden que básicamente, ¿no es cierto?, la organización del material genético, como les comentaba anteriormente, se organiza de manera distinta de la bacteria, porque recuerden que en el caso de la célula eucarionte, el ADN se organiza, ¿no es cierto?, de forma lineal y también está siempre en formato diploide, vale decir que está duplicado, porque tenemos información materna e información paterna, ¿de acuerdo? Información materna e información paterna. Entonces, esto era diferente en la célula procarionte, ya sea arqueobacteria o bacteria, donde se encontraba el ADN, ¿no es cierto?, en formato de doble hebra, pero de manera circular y sin proteínas de condensación, o sea, sin histonas, dada la poca información que ella en el fondo portaba, ¿ya? Y luego dijimos que por el mismo motivo, esta información, ¿no es cierto?, del ADN de la célula eucarionte, ya sea vegetal, animal, hongo o protista, es una información que normalmente se encuentra en formato de cromatina. La cromatina, acuérdense que era el ADN condensado con las histonas, eh, como una manera de poder comprimir la información y colocarla en el núcleo, que es un organelo que tiene un tamaño bastante pequeño, porque estamos hablando de unas cuantas décimas de micrómetro. Recuerden que el micrómetro es la millonésima fracción de un metro, entonces en un espacio tan pequeñito tenemos que meter tanto la información de la madre o del progenitor hembra y del progenitor macho. Entonces, es muy poco el lugar y la idea es comprimir esa información. Entonces, si ustedes se fijan, el concepto de cromatina, que es un complejo supramolecular que tiene proteínas más el ADN, no debería existir en la bacteria, porque la bacteria del ADN no se encuentra formando este tipo de organización. Por lo tanto, el concepto de cromatina propiamente tal, y luego posteriormente el de cromosoma, que sería la cromatina hipercondensada, sería en el fondo sería en el fondo un grado máximo de compresión de la información. ¿Se entiende? Sería un grado máximo de la información, un grado máximo de compresión de la información que no debería observarse en la célula procarionte o en la bacteria o arqueobacteria. Por otro lado, chiquillos, dijimos que esta misma estructura, ¿no es cierto?, de que el ADN, ¿no es cierto?, se enrolla con las histonas, nos hace pensar de que si la célula va a duplicar la información o el ADN, no solamente tiene que hacer síntesis del ADN, al duplicarse la célula al momento de querer reproducirse y dividirse, sino que además de duplicar el ADN, también va a tener que hacer la duplicación para las proteínas que enrolla el ADN, o sea, para las mismas histonas. Por lo tanto, es un proceso de síntesis bien complejo y que involucra mucha maquinaria, ¿no es cierto? Y mucho trabajo para poder duplicar el ADN en el fondo, ¿ya? Por otro lado, también dijimos que el ADN que está disponible para hacer expresión de la información genética o hereditaria, recuerden que no puede expresarse si es que se encuentra comprimido o enrollado. Así que si yo lo quiero leer y luego traducir, necesitaría contar con el ADN desenrollado. Y ese ADN desenrollado mencionamos hace unas clases atrás que se encontraba en la célula eucarionte en la zona que se conoce como el nucleolo. En el nucleolo o en la zona del núcleo de la célula eucarionte, ya sea vegetal o animal, está ocurriendo la expresión genética que consiste en la lectura del ADN o de un gen del ADN y su posterior transcripción, o sea, su transformación a ARN mensajero y luego posteriormente el proceso, ¿no es cierto?, de traducción del ARN mensajero finalmente hacia la proteína o el producto final o definitivo, chiquillos, ¿ya?
Entonces eso para que ustedes lo tengan también presente, ¿ya? Por otra parte, además, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, de tener presente eso, esto estaría diciendo entonces que cuando yo puedo tener expresión genética en la célula eucarionte, esta expresión genética fundamentalmente se llevaría a cabo en las células que no están con cromosomas. O sea que cuando yo veo el cromosoma, chiquillos, la célula no debería estar haciendo expresión genética del ADN o expresión genética de la información, porque cuando yo tengo el cromosoma, tengo toda la información en su máximo grado de compresión, por lo tanto ya no podría ser expresión de la información hereditaria, ¿se entienden? Entonces aquí uno entiende que el cromosoma es solo un estadio temporal del ADN, en donde el ADN no puede expresarse y que básicamente en este estadio, ¿no es cierto?, temporal, es cuando la célula reparte la información de forma equitativa, ¿no es cierto?, entre las células hijas que se van a generar, pero como les dije, a expensas de que no pueda haber expresión genética. ¿Por qué? Porque estamos en el fondo trasladando la información y repartiéndola, pero no podemos hacer esta expresión. En cambio, cuando yo tengo una célula que no está con cromosomas, yo ahí puedo tener toda la certeza y toda la seguridad de que esta célula está expresando parte de la información. ¿Por qué? Porque yo tengo que está en formato de cromatina y hay una parte, ¿no es cierto?, que está descondensada o descomprimida, que es el nucleolo, donde está ocurriendo la síntesis de los ácidos ribonucleicos, donde se están formando los ribosomas, donde está ocurriendo expresión de la información genética. Esto es otra de las cosas que estuvimos diciendo en la última clase, que básicamente eh, cuando yo tengo una célula eucarionte, yo tengo que la información se encuentra duplicada. Vale decir que los genes que yo tengo en la información de origen materno están exactamente igual en la información de la molécula de origen paterno. Vale decir que por cada gen deberíamos tener dos copias, porque la información se encuentra duplicada, o sea, está en formato diploide. Información materna o información paterna o información del progenitor macho o de la progenitora hembra. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Dudas o consultas hasta el momento? Ya, sigamos avanzando entonces, chiquillos. Si ustedes se fijan, yo les expliqué más o menos cuál era el origen de los cromosomas. Entonces, si ustedes se fijan, el cromosoma, a ver, ¿qué es lo que se entiende por el cromosoma, chiquillos? ¿Qué es lo que entienden ustedes por el cromosoma? Que la última vez lo tratamos de mencionar. ¿Qué me podrían decir ustedes qué es lo que es el cromosoma? Ya, Juli aquí me contesta. ¿Quién más? Traten de hablar por el chat, chiquillos, o sea, por el audio, quiero decir, si mejor, porque no sé si me están escuchando bien o mal por el tema ¿cómo se llama? De mi señal de internet. Ya, entonces, mi pregunta es la siguiente, chiquillos. ¿Qué es el cromosoma? ¿De dónde viene el cromosoma? ¿Alguien me puede explicar esta imagen, por favor?
¿O se anima a explicarme esta imagen? Porque lo que yo estoy viendo aquí en esta imagen es que tengo la molécula de la madre y el del padre, que se supone que es lo que tenemos en cada célula eucarionte, por ejemplo animal, y aquí estoy viendo que se está replicando la información. La información de la molécula de la madre se replica y la del padre también. Estoy suponiendo que se está replicando porque la célula eucarionte lo que va a tener que hacer es reproducirse en algún momento va a tener que hacer división celular, o sea, mitosis, que es una forma de reproducción asexual, y va a tener que duplicar su información, como les dije, y todo lo que tiene, para generar dos células hijas idénticas. Entonces acá estamos viendo ese proceso, qué es lo que es el cromosoma en el fondo. Pregúnteme por el audio, chiquillos, también, ¿ya? Ya, muy bien, estoy viendo la respuesta que ustedes me están dando por el chat. La replicación del ADN no entra en la PAE ni en la PDT, por lo tanto no tiene mucho sentido decirlo, pero sí lo que puedo mencionar es que la replicación del ADN o su duplicación de las moléculas de materna y paterna es una replicación semiconservativa que ocurre, ¿no es cierto?, en el núcleo de la célula eucarionte por unas enzimas que se llaman polimerasas, y lo que ocurre es que se forman copias idénticas de la molécula original, por lo tanto tienen la molécula en el fondo, o sea, no una molécula original, tienen una molécula, se generan como dos moléculas nuevas o hijas a partir de una hebra original, ¿ya? Entonces, en el fondo, terminamos con dos moléculas maternas y dos moléculas paternas, o sea, en total cuatro grandes macromoléculas de ADN. Porque al final, con lo que yo les decía, es que si uno mira una célula en reposo, uno debería ver dos grandes tallarines gigantescos de ADN, que si yo los extiendo, en el caso de la célula humana, tendrían una longitud superior a los 3,5 metros de largo, que como les explicaba recién, está metido en unas cuantos millonésimas de metro en el núcleo de la célula. Entonces era un gran esfuerzo meter estos tallarines gigantes en el núcleo, y cuando uno los metía, si lo miraba al microscopio, se veía como una ensalada de tallarines, pues, ¿se entiende? Que son dos tallarines gigantes que están ahí enrollados, metidos ahí, junto con la histona. Entonces, no se ve mucha claridad, digamos, ya al microscopio. Entonces, como les decía, cuando la célula va a hacer división, va a tener que duplicar su información hereditaria, o sea, su ADN. Por lo tanto, la molécula de origen materno y la molécula de origen paterno van a tener que duplicarse, de tal forma que vamos a tener cuatro grandes macromoléculas de ADN. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que es el cromosoma? Y alguien recién, Juli, si no me equivoco, me dijo hace rato que el cromosoma, ¿no es cierto?, era un pedacito de ADN. Entonces lo que hay que decir es, los cromosomas son, chiquillos, fragmentos. Son fragmentos de la molécula de ADN o de las moléculas de ADN que se generan por la replicación. Entonces, si la molécula de la madre se duplica, y lo mismo pasa con la del padre, lo que va a pasar después con estas moléculas de ADN es que se van a fragmentar, se van a tener que fragmentar, chiquillos. En el caso de la especie humana, las moléculas de ADN que se duplican, ¿no es cierto? La molécula de ADN materna que se duplicó y la paterna que se duplicó, en el caso de la especie humana, se van a tener que fragmentar, chiquillos, y se van a tener que fragmentar en 23 fragmentos. En 23 fragmentos. Si fuera el caso de un gato, el ADN se fragmentaría en 19 fragmentos. Si fuera un caso de un perro, se fragmentaría en 22 fragmentos. Si fuera un caso de un caballo, se fragmentaría en 30 fragmentos. Si fuera un caso de una mosca a la fruta, se fragmentaría en 8 fragmentos. O sea que dependiendo de cada especie, se va a fragmentar de una forma distinta. Y obviamente la longitud de la molécula no va a ser exactamente igual, obviamente, ¿ya? Por lo tanto, los fragmentos van a depender de cada especie. Y en el caso de la especie humana, como les acabo de decir, son 23 fragmentos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que estoy tratando de representar en este dibujito de aquí, o en este esquema, es que si yo tengo, supongamos, el fragmento número 1 de la molécula de la madre, y este fragmento número 1 de la molécula de la madre tiene su copia respectiva,
Entonces lo que va a ocurrir es que estos fragmentos luego se hipercondensan y se hipercomprimen y se van a unir entre sí a través del centrómero. Por lo tanto, cada fragmento termina formando una cromátida. Las cromátidas hermanas, chiquillos, del cromosoma duplicado, que uno observa típicamente en una célula cuando va a empezar el proceso de división celular, van a estar constituidos por dos cromátidas que se llaman cromátidas hermanas, porque uno asume que son idénticas, porque una es la copia de la otra, ¿se entiende? Entonces, vuelvo a repetir las preguntas, chiquillos. ¿Qué es un cromosoma? O lo voy a repetir de esta manera. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas moléculas de ADN tiene un cromosoma duplicado? ¿Cuántas moléculas de ADN tiene un cromosoma duplicado? ¿Cuántas moléculas de ADN tiene un cromosoma duplicado? ¿Chiquillas, chillos? Mi pregunta es, ¿cuántas moléculas de ADN tiene un cromosoma duplicado? O si quiere, lo planteo de otra manera. ¿Cuántos fragmentos de moléculas de ADN tiene un cromosoma duplicado? ¿O 4C. cuántos... Ah, Maro, gracias por su respuesta, ¿ya? A ver, vamos avanzando. Voy a hacer la pregunta de otra manera, porque esta pregunta que les voy a hacer es DEMRE, y salió en un DEMRE antiguo, ¿ya? Así que son preguntas DEMRE, PSAE, PDT. Vuelvo a repetir, pero esta vez lo voy a preguntar de esta manera y quiero que vean la imagen que sale ahí. ¿Cuántas moléculas de ADN tiene un par homólogo? Como el que se muestra en la figura que estoy proyectando en la pantalla. ¿Cuántas moléculas de ADN tiene un par homólogo? Ya, chiquillos, volvamos entonces al concepto anterior. Si ustedes se fijan, en este diagrama lo que estoy representando es que el ADN, cuando va la célula a prepararse para la división celular, tiene que ser duplicada. Así como toda la célula se va a duplicar, incluidos los organelos. Cuando la célula duplica su ADN, luego este ADN se fragmenta y los fragmentos se van a comprimir y van a formar lo que nosotros observamos como el cromosoma duplicado. El cromosoma duplicado, les comentaba, que tenía el fragmento original, supongamos el fragmento número 1 de la molécula de la madre y su copia. Y lo mismo pasaba con la molécula de ADN del padre, donde el fragmento número 1 y su copia se hipercomprimían, se unían a través del centrómero y formaban el cromosoma duplicado, donde el cromosoma duplicado está formado por dos cromátidas, que son idénticas entre sí, que tienen exactamente la misma información porque una es copia de la otra. ¿Ya? Entonces mi pregunta, chiquillo, es la siguiente. Teniendo presente eso, yo pregunté en un comienzo, ¿cuántas moléculas de ADN tiene un cromosoma que aparece en una célula que va a hacer división celular? En un cromosoma típico, es decir, un cromosoma en forma de X
que se conoce como cromosoma duplicado. ¿Cuántas moléculas de ADN tiene? O si usted quiere, ¿cuántos fragmentos de moléculas de ADN tiene? Yamaro respondió hace un rato atrás y me dijo que en el chat que tenía dos. ¿Por qué tenía dos fragmentos de moléculas de ADN? ¿Por qué? Porque tenía el fragmento, por ejemplo, del fragmento número 1 de la madre y su copia. Dos fragmentos, ¿no es cierto? O sea que yo podía decir que eran dos fragmentos o podía decir que eran dos moléculas de ADN. Decir dos moléculas de ADN no es tan incorrecto dentro del todo, ¿ya? Pero habría sido más correcto decir dos fragmentos de las moléculas de ADN. Supongamos, ya les dije, el fragmento número 1 de la molécula de la madre y su copia, que se condensaron y formaron las cromátidas hermanas que conforman el cromosoma 1 materno. Entonces, la pregunta que le está exponiendo a continuación, Maximiliano me la respondió también aquí, es si yo tengo un par homólogo, vale decir el cromosoma del padre y el de la madre, supongamos que para el par 2, por decir cualquier cosa. Entonces, yo pregunto, ¿cuántas moléculas de ADN tiene un par homólogo en una célula que va a hacer división celular o en una célula típica que va a hacer división celular? ¿Cuántas moléculas de ADN, o si usted quiere, cuántas cromátidas tiene un par homólogo? Y la respuesta es, como bien decía aquí Maximiliano en el chat, 4. 2 maternas, 2 paternas. 4 en total. Pero también lo podría preguntar, el DEMRE lo ha preguntado como moléculas de ADN. Por eso les dije, para el DEMRE, cromátida es lo mismo que molécula de ADN. Ya les dije que lo más correcto habría sido decir fragmento de molécula de ADN, pero el DEMRE lo ponía como molécula de ADN. Entonces, si el DEMRE les pregunta, ¿cuántas moléculas de ADN observamos en un par homólogo típico de una célula que se prepara para hacer división celular o mitosis? La respuesta es 4. ¿Quedó claro, chiquillos y chiquillas? Sí, queda mejor cromátida, pero ya le estoy diciendo que el DEMRE juega con eso. No necesariamente lo pone como cromátida, porque si habla de cromátida es más fácil. Es más fácil que un estudiante, que una chica o un chico me diga, sí, un par homólogo normal de una célula que va a prepararse para hacer división, tiene que aparecer, ¿no es cierto?, 4 cromátidas en total, 2 maternas y 2 paternas. Pero el DEMRE no lo preguntó con cromátidas, pues chiquillos, si el DEMRE se las trae, la preguntó como moléculas. Ya les dije que habría sido más correcto decir fragmentos de moléculas, ¿sí? Pero, o incluso mejor, fragmento de macromolécula, no sé. Pero lo puso así, po. ¿Cuántas moléculas tiene un par homólogo? ¿Por qué? Porque es con su qué, pues chiquillos, ¿se entiende? Ya, la otra cosa que estuvimos viendo, chiquillos, es que cuando ustedes tienen un cariotipo, tienen el perfil cromosómico propio y característico de cada especie. Entonces, estas cosas que estoy diciendo, chiquillos, son de razonamiento, porque lo que más me interesa es que ustedes razonen. Entonces, por ejemplo, si yo agarro una muestra de saliva o una muestra una muestra de sangre, en fin, de que encuentro en cualquier parte, y yo la analizo, ¿no es cierto? Podría darme cuenta del cariotipo que tiene esa muestra. Y en relación a ese cariotipo, yo podría establecer de qué especie se trata, ¿entienden? Si se trata de un puma, de un lagarto, o de una lagartija, de un ave, de un ser humano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada especie tiene un perfil cromosómico propio y característico que no es más ni menos que la fragmentación que tiene la molécula de ADN o las moléculas de ADN, ¿no es cierto?, de esa especie. Porque ya les conté que dependiendo de la especie, voy a tener distintos fragmentos. No es solamente que la longitud de la molécula de ADN va a ser distinta, porque no puedo esperar que la longitud de ADN de un cocodrilo sea igual a la longitud de ADN de una mosca de la fruta, o de una medusa, o de un elefante. Obviamente van a ser distintas longitudes dependiendo de la especie, o de una planta, no sé. Pero aparte de que la longitud va a ser distinta, es que la fragmentación de esas moléculas de ADN va a ser distinta. Por eso les decía que la cantidad de fragmentos va a depender de cada especie. Si ustedes se fijan, yo podría empezar a sumar cada cromátida
de cada cromosoma materno entre sí. ¿Se fijan? Entonces, si yo empiezo a sumar todas las cromátidas, ¿no es cierto? Me va a dar una molécula grande de ADN. O sea, la molécula original, antes de ser fragmentada, a eso me refiero. Ya, vuelvo a repetir, chiquillos, esto no quiero que se pierdan. Nosotros partimos, cuando la célula estaba, inicialmente teníamos dos grandes de ADN, uno de origen materno y otro de origen paterno. Luego les dije que estos tallarines se duplicaban por un proceso que se llama duplicación semiconservativa, que no tiene sentido hablar de ello, ¿ya? De tal forma que se generaban 4 tallarines, 2 tallarines maternos, 2 tallarines paternos. Pero luego les dije que esos tallarines se fragmentaban. Se fragmentaban, en el caso de la especie humana, se fragmentaban en 23 fragmentos. Como son 4 tallarines, mi pregunta es, ¿cuántas cromátidas tenemos en total? Esto es súper importante, chiquillos, lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque se ha preguntado varias veces ya. ¿Cuántas cromátidas tiene una célula que va a hacer división? ¿Cuántas cromátidas ven en total en esta foto? Chiquillos, chiquillas, ¿cuántas cromátidas veo en esta foto? ¿O cuántas moléculas de ADN ven en esta foto? ¿O cuántos fragmentos de moléculas de ADN ven en esta foto? Es la misma cosa. Recuerden que el DEMRE va a jugar con estas palabras. Yo veo aquí 46 cromosomas, pero yo no veo 46 cromátidas. Recuerden que por cada par tengo 4 cromátidas. ¿Cuántos fragmentos o cuántas cromátidas tengo en total en esta imagen? ¡92! Muy bien. Me escriben por internet. 92 fragmentos de cromátidas. 92 fragmentos. 92 fragmentos. 92 cromátidas, chiquillos. ¿Por qué? Porque la molécula de ADN de la madre y su copia se fragmentaron en 23 veces, lo que me hace un total de 23 por 2, o sea, 46. Pero lo mismo pasó con la molécula del padre, la molécula original y su copia, que se fragmentaron también 23 veces. O sea, 4 tallerines gigantes, 2 de la madre y 2 del padre, después de la duplicación, que se fragmentaron cada uno en 23 fragmentos, o sea, 23 por 4, o sea, 92 fragmentos, 92 cromátidas, chiquillos. 92 cromátidas es lo que yo debería ver en una célula. 92 cromátidas es lo que yo debería ver en un cariotipo normal. 92 cromátidas es lo que yo debería ver en una célula que se prepara para hacer división. 92, esto es muy importante, chiquillos, ¿ya? Entonces he preguntado varias veces. ¿Sí? ¿Quedó claro, chiquillos? Si cada par cromosómico tiene 4 cromátidas y lo multiplican por 23, les da 92 cromátidas. ¿Se entiende, chiquillos? 23 por 4, o sea, 92. Entonces, este cariotipo que ustedes ven aquí es un cariotipo donde veo que la información está duplicada, donde veo un total de 46 cromosomas, o sea, 23 pares, y donde veo un total de 92 cromátidas. ¿Se entiende? Estos chiquillos parecen cosas superficiales, pero de verdad que no son superficiales porque son detallitos que en el fondo tienen que incorporarlos y entenderlos bien. Porque como les dije, lo más importante aquí para esta prueba, o sea, y siempre ha sido así, es el razonamiento, chiquillos. Más que aprenderse cosas de memoria. Por otra parte, si ustedes se fijan, este cariotipo, me doy cuenta que los cromosomas no son todos iguales. Tienen distinta forma, tienen distinta longitud, tienen distinto tamaño. Me doy cuenta que hay cromosomas que tienen brazos superiores iguales a la longitud de los inferiores. Hay otros que son como un poquito el superior más corto. Y luego tengo cromosomas decapitados. Pero independiente si ustedes tienen un decapitado, uno normal o uno como asimétrico, lo importante es que todos están cumpliendo el mismo patrón. Y el patrón que están cumpliendo es que todos corresponden
¿no es cierto?, a cromosomas duplicados, en el caso de esta imagen, y todos tienen 4 cromátidas por par, o todos tienen 4 fragmentos de moléculas de ADN por par, o todos tienen 4 moléculas por par. No me importa si es un cromosoma acrocéntrico como el par 22, que aparece decapitado, o si es el par 2 o el par 1. ¿Se fijan? Chiquillas, chiquillos. Ahora, obviamente, no todos los genes, se supone que cada par cromosómico debiera tener genes particulares. Es decir, que no se encuentran los mismos genes en todos los pares cromosómicos, sino que al contrario, uno debería suponer que en cada par cromosómico existen genes particulares o que son específicos de ese par. Hay algunos genes que se repiten a lo largo de todos los cromosomas miles de veces, que son los genes de los ribosomas, que le había comentado en algún momento, pero el resto de los otros genes son específicos de cada par cromosómico. Y si ustedes se fijan en este cariotipo, yo me doy cuenta que veo 22 cromosomas somáticos o autosómicos y un par sexual, que sería una categoría aparte. Los cromosomas somáticos o autosómicos son homólogos, siempre van a ser homólogos. Vale decir que los genes que tienen están duplicados, porque los genes que tengo en el cromosoma de la madre son los mismos que tengo en el cromosoma del padre. Pero en el par sexual, yo me doy cuenta que tengo dos opciones. Que tengo la opción de que sea el mismo par sexual, como sucede en el par XX, para la mujer, para el sexo femenino genéticamente determinado o biológicamente determinado, o el par heterólogo XY para el sexo masculino genéticamente determinado, en el cual yo me doy cuenta que el Y es como un cromosoma decapitado que no tiene homología con el X. Por lo tanto, la mayor parte de los genes no tienen homología, entonces no hay duplicación de la información. Entonces la homología yo la veo hasta el par 22 en el caso de los varones, en el caso del sexo genético masculino, y la homología la veo en todos los pares, desde el 1 hasta el par sexual, en el caso del sexo genético femenino, porque la homología es completa, pero en el sexo genético masculino la homología solo hasta el par 22 y la heterología es el par 23. Exacto, Maximiliano. Si yo me preguntara por la longitud de las moléculas de ADN que yo veo, ¿no es cierto? O sea que lo que podemos decir es que usted tiene menos nucleótidos que su madre, o menos nucleótidos que su amiga o que su compañera de curso, o lo que haya sido, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted tiene el cromosoma Y. Si usted suma todos los cromosomas, la molécula de ADN del padre, ¿no es cierto? La longitud total le va a dar más corta y con menos información y con menos genes en total que la molécula que heredó de la madre. Pero si sumáramos toda la información en total por cada célula, o si la comparáramos con, no sé, una compañera de trabajo, una compañera de colegio, de universidad o una hermana, no sé, nos damos cuenta que desde el punto de vista genético, el sexo masculino tiene menos información que el sexo femenino. Estoy hablando en una situación biológicamente normal, donde ustedes tienen los cromosomas en pares y no hay una trisomía o una monosomía, donde falte uno o donde hay uno de más. Estoy pensando no en aberraciones cromosómicas, sino que en el cariotipo normal, donde uno tiene los cromosomas en pares. ¿De acuerdo? En ese sentido, la mujer tiene más información genética que el hombre, ¿se entiende? Desde el punto de vista genético. Recuerden que yo estoy hablando del punto de vista del sexo, desde el punto de vista de la biología. Aquí no estoy hablando de teoría de género, ¿de acuerdo? Estoy hablando de biología, ¿sí? Sí, no hay problema, chiquillos. Los que tengan que ir, se tengan que hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, siguiendo entonces, chiquillos, con este tema. Lo último que estuvimos viendo en clases es un poco el tema de, estuvimos diciendo que N significaba centrómeros y C significaba cromátidas. Y le estuvimos diciendo que la unidad de análisis era el par. Entonces yo les contaba que cuando ustedes cuentan el N y el C, no tienen que sumar las cromátidas entre cromosomas distintos,
porque el uno no lo puedo sumar con el 2 porque son distintos pares, son pares heterólogos. El uno con el 2 no tiene nada que ver, ni el 2 con el 7 sino que cuando yo analizo el n y el c, mi unidad de análisis es el par homólogo. Entonces yo no ando sumando pares que no corresponden. Entonces, normalmente, en cualquier célula eucarionte, yo espero encontrar diploidía y espero encontrar que la célula está 2N, o sea que tengo un cromosoma materno y paterno. La única excepción a la regla deberían ser los gametos o células sexuales, que serían haploides, porque solamente tienen un juego de cromosomas. Pero el resto de las células eucariontes deberían ser diploides. La excepción a esta regla la tienen las plantas con flores o angiospermas del reino planta, donde las células eucariontes de este grupo particular taxonómico de plantas con flores tienen tetraploidía. Vale decir que yo no veo un par 1, sino que veo 4 cromosomas 1. Pero es una excepción, ¿se entiende? Lo común es ver esto que yo le estoy mostrando aquí, este tipo de cariotipo o este formato de cariotipo, independiente que haya una especie que pueda tener más o menos cromosomas, ¿se entiende? Entonces, como les dije anteriormente, cuando uno se encuentra con un cariotipo, uno analiza el N y el C, pero el N y el C lo analiza respecto del par. ¿Por qué? Porque ese es el patrón que yo veo que se cumple para todos los cromosomas. Ya le conté que hay una excepción a la regla, pero que corresponde a las plantas con flores y esa cuestión es otro cuento. Ahí la unidad de análisis sería un cuarteto, pero eso ya es otra cosa, ¿ya? Yo estoy pensando en lo común. Entonces lo común es que mi unidad de análisis es el par. Entonces yo sé que independiente de cuál sea el cariotipo, lo que yo espero es ver los cromosomas en pares. Si por algún motivo yo no encuentro que está el compañero, o sea que hay un miembro del par que desaparece, yo hablo de haploidía. Porque en el fondo me daría cuenta que en todos los pares se debería cumplir esa situación. Si usted me dice, no, profe, que solamente pasa para el cromosoma, para el par 18. Entonces, o para el par sexual. Si llega a pasar eso, fue porque hubo una aberración cromosómica donde por algún motivo se perdió un cromosoma y nos dio un individuo que le falta, de un par en particular, le falta un cromosoma. ¿Ya? Pero eso es un caso particular. Entonces yo estoy diciendo que lo común, insisto, es que ustedes ven que todos los cromosomas se encuentran en pares en una célula normal, somática, de un pluricelular, por ejemplo, pero en una célula sexual yo podría encontrar solo un representante por cada célula haploide. Entonces, como les decía anteriormente, si yo veo qué es lo que es el N y el C, N significa número de centrómeros y C significa número de cromátidas, que son estos bastones. Y ya les conté que las cromátidas pueden ser con brazos superiores e inferiores o pueden estar decapitadas. O sea, pueden ser cromátidas decapitadas, pero da igual, sea un cromosoma decapitado o no, yo sé que se cumple el concepto de N y C exactamente de la misma forma. Entonces, acá tengo una sola cromátida y un solo centrómero, obviamente NC. Acá tengo un cromosoma duplicado, pero que no está su compañero, sino que está solo él. Por lo tanto, digo que es N2C, porque veo un solo centrómero y dos cromátidas. Acá tengo un par, ya les conté que la unidad de análisis del par, me doy cuenta que es un par homólogo, porque si este fuera el 4 y este fuera el 8, no los puedo sumar, porque son pares son cromosomas distintos. Pero aquí, como veo que son iguales, asumo que son del mismo par. Entonces yo digo, ya, este es un par, entonces tengo dos centrómeros y tengo un total de cuatro cromátidas, dos maternas y dos paternas, o sea, 2N4C. Por lo tanto, chiquillos y chiquillas, lo que quiero es que ahora, en esta imagen que ustedes ven aquí, agarren un lápiz, ¿no es cierto?, en un papel, no sé, y quiero que anoten cuál es el N y el C en estos diagramas que salen aquí representados. Ya, vamos a dar unos minutos y vamos a revisar.
Ya, quedan tres nomás. Cuando tengan ya listo, algún valiente, por favor, que agarre el lápiz que tienen ahí en su Zoom y que se atreva a colocar el N y el C para cada una de las pelotas. Algún valiente, ¿ya? Pero una vez que terminen, eso sí, el tema. O repártanse entre los tres que quedan, como para ir completando ya en el C, ¿ya? Estoy del celular y no se escribe muy bien. ¿No tienen lápiz? Sí, me da la opción, pero es con el dedo. Ahí estaba intentando. Ya, si no le resulta con el dedo, No, no, sí me entonces... resulta, Ah, ya. pero se ve un poco feo. Sí, se ve perfecto. Aunque no les quede Sí, igual, sí, pues si están en tablet o en celular es difícil. No hay sí, me problema. cuesta. No, no, no voy a poder. Ya, y los demás no se le... No, si no, no importa. Ya, los demás pueden hacerlo, ¿no? O también están en tablet o en celular. Yo hice eso. Ya, muy bien. Excelente. N y C. N y C, muy bien. Por último, en el chat escriban, chiquillos. Ya, por último en el chat. Ya, no se preocupe, Juli, si no resulta. Se supone que aparece un icono arriba donde sale como chat, pausa, qué sé yo, y sale como un lapicito. Ya, muy bien. A ver, ahí, ¿Me equivoqué? es que ahí, o sea, en el fondo, em, acá yo tengo un centrómero, otro centrómero, porque este es un par. Lo que pasa es que ¿Es este par no está diploide? duplicado. Es diploide, claro. Sería de la madre y este sería del padre. Ah, ya. Y si Aquí tuvieran un faltó poquito. este. Sí, sí, al principio lo había puesto así. Después lo separé porque, como vi el primero, si hubiesen estado un poco más separados, hubiesen sido de estaturas distintas y hubiese sido N, ¿o no? Claro, si hubieran sido, no sé, Uno por un ejemplo poquito más acá. chiquitito. Sí, sí, Claro, ahí ahí. me equivoqué. Ahí sí. Eran iguales. Tienes razón. Ya los demás chiquillos, vayan a ver si se animan a colocarlo y
Ya, como les cuesta un poquito anotarlo, voy a ir ayudando, ¿ya? Ya, vayan diciendo ustedes entonces qué es lo que verían aquí, en esta de acá, en el tercer círculo. ENC, 2N2C, 2N4C, ¿qué es lo que ven aquí? Dos n. ¿No es dos? Dos n. 2N, muy bien. Cuatro, cuatro c. ¿Son iguales en longitud? Eh, no son iguales. Dos c entonces. Muy Me equivoco. bien. Lo que hace es que si tienen un computador chico, o sea, en una tablet o en un celular se ve más chico, ya, pero son diferentes pares. Son, no sé, son distintos pares. Muy bien. Ya, aquí me doy cuenta que tengo solo uno. Acá se extravió el compañero. Muy bien. Eh, acá se, a ver, no sé a dónde usted me está diciendo. Juli, tendría que decirme dónde lo está viendo, ya, pero eh, acá, ¿qué sería? Porque no tengo, acá no hay par. ¿Cuántos centrómeros tengo? Uno. N. ¿Y cuántas cromátidas? Dos. Ah, son dos. Este de dos cromátidas, ¿sí? Este de Me había aquí puesto. sería, no, ¿Mm? porque acuérdense que lo que yo les dije, si yo dibujo un decapitado, por ejemplo, voy a dibujar acá un decapitado. Si yo le hago esto y digo, ya, ¿qué es lo que hay? Usted me dice N2C, pero no, yo no hago que, como que, lo de arriba es aparte de lo de abajo. Ya les dije que el cromosoma decapitado era simplemente una variación de la cromática, pero se consideraba igual una cromática, o dos cromátidas, ¿se entienden? No, no lo considero como algo que tuviera que sumarse, ¿se entiende o no? Entonces, por cada centrómero máximo voy a tener dos cromátidas. Por cada centrómero como máximo tengo dos Dos cromátidas, cromátidas. exacto. Acá tiene una y acá Ah, tiene ya. la otra. Son dos nomás. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Juli, ¿se entendió? Parece algo sutil y parece algo quizás, no sé, pero fíjense que estas pequeñas cosas son las que de repente la gente las hace confundir. Ya, vamos acá abajo. Aquí me doy cuenta de que tengo un cromosoma y un centrómero y tengo una cromátida y tengo la otra, pero no tengo el compañero. Y después te me dice, bueno, sumamos al chico. Es que ya les dije que no se suman cromosomas que no corresponden. Entonces, aquí también tengo un centrómero y tengo ahí una cromátida y otra cromátida. O sea, que en el fondo tengo un centrómero. Recuerden que la unidad de análisis es el par y tengo un total de dos cromáticas, o sea, igual que el caso anterior, ¿se entiende? Porque ya les dije que no Sí. suman cromosomas diferentes, ni pares distintos. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, yo sí. Ya, aquí. Tengo acá, estos dos se ven que son iguales. Obviamente que esto sería un par homólogo. ¿Cuál es el N y el C aquí, chiquillos? ¿Cuántos centrómeros veo? ¿Cuántas cromáticas en total? 2N, 4C, muy bien. Luego aquí veo esto y me doy cuenta que aquí tengo, nuevamente, usted me dice, profe, y esto de acá, es que ya les dije, la unidad de análisis del par, no sumo pares que no son, no puedo sumar cromosomas que no sean homólogos. Cada par homólogo es un mundo aparte. Entonces, patrón, usted ya había puesto aquí muy bien, había puesto 2N.
Así que eso está bien, pero nos falta el C. Entonces, ¿cuántas cromátidas tengo aquí en total? 4. Tengo 4, muy bien. Eso, chiquillos, eso es, eso es, básicamente. El concepto del N y el C y el concepto de 2N2C, 2N4C, etcétera, etcétera. Esto de aquí sirve para entender muy bien lo que sucede, ¿no es cierto?, durante las etapas de la mitosis y la meiosis respecto a cómo cambian estas cantidades, cantidades del N y el C, o del 2N2C, o del 2N4C, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esto no es menor. Ya, ahora, claro, si nos ponemos concretos, alguien me podría decir, bueno, ¿cuántas preguntas me pueden hacer del N y el C y del 2N2C? Y la verdad es que, sinceramente, son pocas las que pueden hacer en el módulo común y obligatorio, ya sea en la PAE o en la PDT. Pero si alguien da mención, claro, ahí podría aparecer quizá un par de preguntas más. Pero de todas maneras, que justo le vayan a preguntar el N y el C, así como 100% certero, eso depende mucho de cómo hayan construido la prueba. Por eso les digo que en el fondo mi consejo es que esto lo entiendan porque sirve de base para entender mejor lo que es la división celular y la mitosis y la meiosis y a lo mejor ejercicios, ya sea de gráficos o tablas o ejercicios donde le hablen de estos valores, ¿entienden? Ahora, que llegue a salir o no, eso ya es otro cuento, ¿entienden? Un poco que está sometido a la variabilidad de la prueba, ¿ya? Pero mi consejo es que sí entiendan bien este concepto porque sirve para entender lo que viene a continuación. No tanto por si sale o no en la prueba, sino para entender mejor la materia. Entonces voy a borrar estos chiquillos y con esto vamos a ir cerrando la clase. Solo quiero terminar hablando del ciclo celular y solamente quiero mencionar lo siguiente. Recuerden, lo que yo he estado pasando respecto del cromosoma es para entender lo que va a suceder ya en la división propiamente tal. La división la entendemos como el proceso mediante el cual la célula se divide, se reproduce y a partir de una célula original da origen a dos células hijas idénticas entre sí, como sucede, ¿no es cierto?, en la reproducción asexual. Entonces, este proceso está dentro de lo que se conoce como el ciclo celular. El ciclo celular, chiquillos, es el ciclo vital de una célula eucarionte y básicamente involucra el ciclo proliferativo o de reproducción, que tiene la interfase y la división como procesos que constituyen este ciclo de proliferativo de prole, de crías, el reposo proliferativo, que sería salirse del ciclo proliferativo y entrar en reposo, como les contaba, y acá no sale, pero habría que agregar también la muerte celular, donde tenemos el fenómeno de la necrosis o muerte involuntaria de una célula eucarionte, y la apoptosis, que es el concepto de muerte celular programada, que ya lo mencioné en alguna clase, y que básicamente es que la célula se suicida por activación de los lisosomas. Cuando yo les pasé organelos, les mencioné que los lisosomas se podían activar y generar un fenómeno llamado autofagia, donde la célula se terminaba consumiendo a sí misma. Y este mecanismo funcionaba en la metamorfosis de, por ejemplo, renacuajos, para eliminar la cola, pero también en algunas estructuras en el desarrollo embrionario de los seres humanos y en las células tumorales o en las células potencialmente cancerígenas que también hacen suicidio celular. Entonces, la muerte celular, el ciclo proliferativo y el reposo proliferativo serían los componentes del el ciclo celular en general. Ahora, entrando en la parte del ciclo eh, proliferativo, yo tengo que estar formado por interfase y división. La interfase es el periodo de preparación previo para la división propiamente tal, la cual comúnmente está constituida por la mitosis y la citoquinesis o citodiéresis. La mitosis y la citoquinesis o citodiéresis son dos procesos aparte, no son dos procesos que siempre tienen que ir juntos. Puede ocurrir que solo ocurra mitosis. O sea, si hay citoquinesis es porque sí o sí hubo mitosis. Pero si hay mitosis, no necesariamente hay citoquinesis o citodiéresis. Entonces, eso hay que tener, es una distinción
que si alguien me puede decir, incluso podría sonar un poco tonta, pero es muy importante, porque la división es mitosis más citoquinesis, pero como le acabo de decir, el que una célula haga mitosis no implica que haya ocurrido la separación y la fragmentación de los citoplasmas, que es lo que se conoce como citoquinesis. O sea que la mitosis es el proceso en el cual ustedes, a partir de un núcleo, hacen la repartición del ADN de los cromosomas y generan dos núcleos. Pero el que finalmente las células se separen completamente con los organelos y los citoplasmas no es mitosis. Eso ya es citoquinesis, ¿se entiende? Para no confundir. Entonces, la interfase, el proceso de preparación para la división, que consta de G1, S y G2, donde G1 es la etapa de duplicación de organelos y de gran actividad metabólica y de síntesis de genes, que finalmente da paso a la etapa S, donde se duplica fundamentalmente el ADN. El ADN se duplica fundamentalmente. Y luego viene G2, donde se terminan de duplicar los organelos, fundamentalmente los centriolos, y termina la síntesis de los microtúbulos, que se van a ensamblar en el uso mitótico. Y luego vienen las etapas de la mitosis propiamente tal, y puede que ocurra o no citoquinesis o citodiéresis. Por otra parte, ya les dije que G0 es reposo proliferativo, y en el caso de los animales pluricelulares, la mayor parte de las células se encuentran en G0, o en reposo proliferativo permanente, lo que significa que las células especializadas de tejidos especializados no se dividen, no se regeneran, no tienen capacidad de regenerarse. Por lo tanto, si se mueren o son destruidas, se pierden. En cambio, los tejidos de tipo epitelial o el tejido sanguíneo, que es un tejido que tiene una alta tasa de recambio debido al desgaste celular propio del funcionamiento del tejido o del funcionamiento mecánico de los órganos, necesita de un conjunto de células madre que va a estar en constante replicación y división hasta el final de nuestros días. Esos son los tejidos que hacen, ¿no es cierto?, división, o sea, interfaz y división, y que potencialmente son los que se transforman en células tumorales. Pero una neurona, como bien decía recién aquí, ¿no es cierto?, Maximiano, no va comúnmente, al menos la gran parte de la neurona, salvo algunas muy puntuales de ciertos núcleos del cerebro, pero el 99,9% de la neurona no va a dividirse, ¿se entiende? Por lo tanto, si hay daño orgánico o destrucción de tejidos, se pierden. Lo mismo sucede con las células cardíacas, con las células musculoesqueléticas, con las células, la mayor parte de las células del hígado, de los riñones, del páncreas, etcétera, etcétera. Estas células de esos órganos, ¿no es cierto?, se encuentran en reposo proliferativo permanente. Por lo tanto, si se dañan, si se destruyen, se pierden. ¿Se entiende? Y por lo mismo, estas células, como ya no tienen esa capacidad de dividirse, no pueden transformarse en células tumorales o cancerígenas, porque no están en el ciclo celular y por lo tanto no lo pueden desregular. Pero las células que sí están en una división constante y en una interfase, ¿no es cierto?, de división constante, porque tienen que reemplazar las células muertas y regenerar los tejidos, como son los epitelios, el epitelio respiratorio, lo que recubre el interior de los intestinos, la piel, en fin, el interior de los vasos sanguíneos, las células sanguíneas también, esos tipos de tejidos sí pueden transformarse, ¿no es cierto?, en tumorales. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir mutaciones en los genes que regulan el ciclo celular, específicamente las etapas de la interfase, y por lo tanto formar células cancerosas que se dividen sin control, ¿ya? Pero el 99,9% de las células de un mamífero o de un vertebrado se encuentran, sobre todo de un mamífero, porque un vertebrado, quizá un anfibio no es así, pero en un vertebrado, específicamente un mamífero, se encuentran en G0, ¿ya? No, 99,9 es demasiada exageración, pero más del 90%, ¿ya? En cambio, todo lo que son epitelios, como les comentaba anteriormente, tienen esta capacidad de regeneración y están en un proceso de duplicación a través de células madre constante, ¿ya? Bueno, chiquillos, no sé si tienen alguna duda o consulta o comentario, si no lo dejamos hasta aquí.